Estamos de regreso aquí en su noticiero comunitario y como les informamos, ayer miércoles 29 de marzo, con 6 votos a favor, la Corte Constitucional aprobó la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por supuesto peculado, delito contra la administración pública. En el análisis del procedimiento, la Corte encontró que en la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso. Una vez conocido este tema, son varios los pronunciamientos que se han generado. Por ello, en estos momentos nos trasladamos hasta la Asamblea Nacional, donde el asambleísta Fernando Villavicencio se refiere al proceso que se seguirá, en este caso en la Comisión de Fiscalización. Recordemos que el presidente de la Asamblea Nacional debe remitir la solicitud al presidente de esta comisión. En este caso, la solicitud, el dictamen y documentos de sustento para avanzar con el proceso. Vamos de inmediato con nuestra compañera Camila Villasís, que nos cuenta más detalles desde la Asamblea. ¿De pasar al pleno de la Asamblea? De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización asume la decisión de sustanciar este proceso de juicio político apenas el CAL nos remita en las próximas horas. Tendremos 10 días para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, 10 días adicionales para la evacuación de pruebas y luego 10 días para la elaboración de un informe. Y este informe, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene que ser motivado y luego se remite a la Presidencia de la Asamblea Nacional para poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea. Ese es el procedimiento. En manos mías estará aproximadamente 30 días la sustanciación de este proceso. Pero va a depender de lo que decide. Nosotros estamos en capacidad, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de decidir si recomendamos o no el juicio político. Es decir, ustedes pueden archivar. Nosotros tenemos que emitir un informe motivado recomendando el juicio o no. Asambleísta, pero si ustedes no emiten un informe, tampoco sería necesario ese informe para que el Pleno decida. Nosotros estamos obligados por ley a emitir un informe motivado. Lo que resta saber es con cuántos votos vamos a contar para ese informe. El mismo artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no dice, en este caso, que habrá un informe de posiciones, como en el caso de los juicios políticos a los ministros. Es decir, la Comisión de Fiscalización es la que tiene el poder en estos momentos de decidir si llevar o no. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tenemos la potestad de emitir ese informe y de ese informe dependerá si hay juicio o no en contra del presidente Guillermo Lasso. Ese informe motivado, ¿cuántos votos necesita? Y también si la comisión va a observar o no todos estos, si se quiere, atropellos o inconsistencias que también advierte la Corte Constitucional en la acusación de peculado. Yo voy a elaborar el informe, me corresponde, pondré en conocimiento del Pleno de la Comisión de Fiscalización y necesitamos 5 votos de mayoría para aprobar el informe. De no existir mayoría, el mismo artículo de la Ley Orgánica no establece nada sobre posiciones, como establece el juicio político en contra de los ministros. De presentarse ese vacío, nos tocará solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que resuelva ese vacío, porque la Ley Orgánica tiene ese vacío y otros más. Es decir, en manos de la Comisión de Fiscalización de ustedes depende la suerte que pueda correr el presidente de la República. La suerte de hacer un informe pegado a derecho, a lo que manda la Constitución y la ley. Este es un momento histórico, al menos en lo personal para mí, porque es el segundo juicio político en contra del presidente de la República en un siglo. Y también es inédito en estos tiempos. La solicitud de juicio político llega tras una serie de acciones de poda. Y la última poda que hace la acción de podar de la Corte Constitucional es muy importante, porque prácticamente revisa las pruebas presentadas
por los solicitantes del juicio político y se tumba las dos acusaciones por el presunto delito de concusión y solo deja una. Es decir, por poco se cae el juicio político. Solo deja una de un supuesto delito de peculado. Pero el peculado es un delito de resultados. Es decir, el peculado se confirma con informes y sentencias. Quiero advertir que no existe un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, como dijo en la mañana la colega Veloz. Pero aquí nos pesan los votos, sin duda. No. Este juicio político va a dar un ejemplo al país de que tiene que pesar el derecho. La política tiene que honrar el derecho, porque estamos en un mundo distinto donde no va a gobernar el cargamontón de los votos. Este presidente de la comisión va a pedir todas las pruebas de oficios necesarias para llevar adelante un juicio político sustanciado y serio. Y aquí no van a venir con audios que aparecen en redes sociales. Yo voy a pedir a la Fiscalía General del Estado que certifique si el audio publicado en La Posta ha sido periciado por la Fiscalía General del Estado. De lo contrario, nosotros no podemos aceptar como prueba un audio que está circulando en redes sociales. Asambleísta, un poco para tener claro, como en este caso no había esta posibilidad de que haya estos informes de postura, ¿se podría quedar este juicio político en la Comisión de Fiscalización? O sea, ¿podría no pasar al Pleno para que haya una votación? Porque, como decía mi colega, también hay 92 votos, ¿no? Hay un vacío en la ley orgánica al no permitir un informe de posiciones. Pero hay el artículo 142 de la misma ley orgánica que señala que cuando no se alcancen los votos necesarios para aprobar un informe, se pondrá en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Yo espero que haya un informe con votos. Asambleísta, sobre la acusación de peculado, el caso Flopet. Ustedes estaban avanzando una investigación en la Comisión de Fiscalización sobre este caso. ¿Qué hay de nuevo en esta acusación que le hacen al presidente de la República? Primero, que el informe de la Contraloría General del Estado se basa en una investigación de periodismo de investigación sobre actos de corrupción en la contratación de buques a través de empresas piratas como Andes Tankers y Amazonas Tankers. ¿Quiénes son las empresas que están atrás de Andes Tankers y Amazonas Tankers? Son las mismas empresas socias de Petrochina, me refiero a Gumbor y Core Petroleum, acusadas de haber pagado. Y ahí estábamos escuchando al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien señaló que son 30 días los que estará la sustanciación de este proceso en la comisión. Tenemos que emitir un informe motivado recomendando el juicio o no, resaltó el legislador, quien dijo que va a pedir se certifique todas las pruebas. Amigos y amigas, y contarles que con este dictamen favorable, esta causa sigue su trámite en la Asamblea Nacional de la siguiente manera. Primero, el presidente de la Asamblea remite al presidente de la Comisión de Fiscalización la solicitud de juicio político, el dictamen y documentos de sustento. La Comisión de Fiscalización aboca de manera inmediata y se da inicio al trámite. En el plazo de 10 días está en el derecho a la defensa y contestación de las acusaciones políticas. Se conceden 10 días más adicionales para la actuación de pruebas y en el plazo de 10 días la Comisión entrega el informe motivado. El presidente de la Asamblea dispone la difusión del informe y luego de 48 horas de la difusión del informe, el presidente de la Asamblea debe convocar al Pleno en el plazo de 5 días para dar el trámite. Y siguiendo en este mismo contexto de las opiniones frente a este posible juicio político al presidente Guillermo Lasso, vamos de inmediato con las declaraciones del legislador Darwin Pereira. Del CAL, conforme lo establece la ley orgánica de la función legislativa, el día de mañana tendríamos que, por mandato legal, pasar el proceso ya a la Comisión de Fiscalización, donde tendrá que sustentarse este juicio político, que dicho sea de paso, de acuerdo a la ley, tiene 30 días de plazo la comisión para entregarnos un informe. ¿El CAL tiene que revisar algo o simplemente es digamos, una formalidad en la que se hace allí? No, en este momento es una formalidad sustancial, prácticamente que el CAL tiene que conocer el dictamen de la Corte y pasarlo a la Comisión de Fiscalización. ¿Debe priorizar la comisión este juicio político? Debe priorizarlo porque inclusive el texto de la ley establece que son 30 días improrrogables, es decir, utiliza la palabra improrrogable la ley. Consecuentemente, este es el juicio que tendría que en este momento ventilarse dentro de la Comisión de Fiscalización por encima de otros juicios que estén en la misma. En función de eso, habría que suspender cualquier proceso que esté dentro de la Comisión de Fiscalización con respecto a juicios políticos. Por mandato de la ley así tendría que procederse, toda vez de que en este momento, repito, hay una norma expresa
norma expresa de que no pueden pasarse de los 30 días, consecuentemente tendrían que darle prioridad a este juicio por encima de los otros. ¿Qué responde usted como miembro del CAL y el CAL en sí de las reflexiones que ha hecho la Corte en cuanto al trámite mismo, que no tuvo prolijidad? Bueno, la Corte Constitucional al final del día tenía que revisar las formalidades. Lo ha hecho, nos parece que se sienta jurisprudencia respecto a estos casos. Nos damos cuenta que avanza un paso más en la revisión de estos procesos, porque no lo hizo así en el caso anterior, pero creo que es una lección importante para todo el país, porque estos procesos son inéditos y obviamente nos colocan en una posición quizás de aprendizaje hasta cierto punto a todo el país, no solamente a los legisladores, sino a la misma Corte, que no tuvo incluso acuerdo en un primer momento, y nosotros respetamos eso, respetamos como el que más soy abogado, tengo que respetar lo que ha dicho la Corte. Claro, ahí hay una doble interpretación, porque ha dicho que no podemos ir por el delito de concusión, pero eso, si uno lo interpreta de la otra manera, nos estaría diciendo entonces que sí hay delito de peculado. Hay un tema muy delicado, aislado, muy fino en la Corte, pero en todo caso tenemos que respetar lo que ha hecho la Corte. El hecho que haya rechazado 2 acusaciones por concusión y mantenga peculado no resta como peso a este proceso constitucional. De ninguna manera, por eso decía, habría que verlo de la otra forma, de la otra cara de la moneda. Si interpretamos eso, entonces también tendríamos que interpretar que la Corte está diciendo que sí hay peculado. Y en realidad no le corresponde a la Corte establecer si hay o no concusión, si hay o no peculado. Eso le corresponde ya en el proceso de determinarse cuando el presidente presente sus pruebas. Inclusive ahora mismo sería hasta adelantar criterio. Igual van a investigarle por concusión, ¿no? Igual en este momento todas las pruebas van a operar en el juicio, pero entiendo que si ya hay un dictamen de la Corte que nos dice que no podemos ir por concusión, tendríamos que solo operar por peculado. Pero ¿no será necesario que tenga más peso para el proceso precisamente que existe una sentencia por peculado? No, porque la ley no pide prejudicialidad, es decir, no necesariamente tiene que estar esto en la Fiscalía, no necesariamente tiene que haber ya una investigación previa o una instrucción fiscal por cualquiera de estos delitos. Los juicios políticos son juicios de oportunidad, se llevan en el ámbito político, aparte de lo que pueda pasar en la Fiscalía. De hecho, este juicio, desde mi criterio, la resolución no solamente sería destituir al presidente, sino también sería pasar todo el proceso a la Fiscalía. Asambleísta, ¿ustedes confían en el trabajo de la Comisión de Fiscalización? ¿Qué pasa si la Comisión recomienda no dar paso al juicio político? Es un escenario que se prevé, ¿no? Recordemos que no sería la primera vez que pase eso. Ya pasó, por ejemplo, en el caso de la superintendenta de bancos, cuando se hizo juicio político, ya hubo una recomendación de archivo de la Comisión de Fiscalización. No obstante, cabe destacar aquí que el informe de la Comisión de Fiscalización no es vinculante. Quien finalmente toma la decisión es el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, muy bien, gracias. Con la decisión del CAL de convocarse casi de inmediato, ¿se busca también agilitar los plazos, los tiempos en este proceso? Bueno, nosotros tenemos que proceder, tenemos hasta 3 días, ¿no? Lo que sí se ha dicho es que el país necesita respuestas urgentes. La Corte lo ha hecho, se ha movido con prolijidad. Imagínense, nos notifican prácticamente a las 11 de la noche. En consecuencia, hay un mensaje claro de que debemos movernos nosotros también con la misma celeridad y por eso vamos a reunirnos prácticamente inmediatamente. No podemos reunirnos el día de hoy porque la ley establece que son 24 horas mínimo para la convocatoria. La convocatoria está, nos reuniremos mañana y mañana mismo la Comisión de Fiscalización. Y ahí estábamos escuchando al asambleísta Darwin Pereira, quien señaló que la resolución no solo debe ser destituir al presidente, sino también pasar el trámite a la Fiscalía. En este caso, pues señaló que se debe priorizar este proceso de juicio político por encima de otros procesos. Y vamos de inmediato también a escuchar las declaraciones que dio a conocer el asambleísta Bruno Segovia. Ya ustedes tendrán que recomendar al Pleno si el juicio sigue o no, la destitución o el juicio se archiva. Bueno, la Corte Constitucional se ha pronunciado y debemos actuar también conforme a la Constitución. Quiero comedidamente llamar la atención a colegas que están pronunciándose anticipadamente sobre la validez o no de pruebas en el proceso. Hay que esperar que llegue, actuemos conforme a lo que dice la Constitución. Cuando aboquemos conocimiento y en base a las pruebas emitiremos un informe. Actuemos con el país, no antelemos criterios. Bueno, hay un juicio que está pendiente y que posiblemente se termine el día de hoy y luego abocaremos conocimiento porque la ley dice, la Constitución dice en forma inmediata el juicio político al presidente. Aquí no caben criterios personales, insisto, no hagamos de estos show, actuemos con responsabilidad. Asambleísta, ¿el trámite podría quedarse en la Comisión de Fiscalización? ¿Eso es lo que quiere
el informe que tienen que realizar ustedes podría quedarse ahí si es que se plantea, por ejemplo, el archivo. Yo no veo razón para que sea el archivo, pero no quiero anticiparme criterio. Eso Los asambleístas, si no llegara, ¿cómo funciona este? si no se admitiría a trámite pleno, y el pleno es el que decide si procede o no el juicio político y de destitución. Pero sin informe también el pleno puede seguir adelante. El archivo o el... Acá lo que están hablando es que archivar, o sea, al momento de conocer, no calificar. Es el mismo proceso que se ha llevado adelante con los ministros. Con los ministros, exactamente, lo que acá están diciendo, no admitir a trámite, no calificar el proceso, y eso no está bien antes que llegue a la comisión. Antes de conocer ya estamos anticipando criterios, y eso es lo cuestionable. O sea, si no califica, igual el pleno es el que No, decide. si es que no se da trámite, pues no proseguiría, se quedaría ahí. Eso es lo que están argumentando. Pero calificar datos. Y ahí escuchábamos al asambleísta Bruno Segovia, quien señaló que en este trámite no caben criterios personales y que todo debe darse con responsabilidad. No hay que anticipar criterios, dijo el asambleísta. Y en este momento vamos a escuchar al legislador Pedro Velasco, quien también se refirió sobre esta solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso y sobre los tiempos que se deben dar en la Comisión de Fiscalización para analizar este tema. El informe no va a... ¿Tiene que llegar al pleno final o no si no tiene los votos? A ver, el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa es sumamente claro. El informe que salga de la Comisión de Fiscalización y Control Político, sea que tenga votos a favor o en contra, tiene que obligatoriamente llegar al Pleno de la Asamblea. Y es el Pleno que decide y sustancia el juicio político. Es decir, en el informe que nosotros presentemos como comisión, tenemos dos opciones: recomendar que continúe el juicio o que no continúe. Y es el Pleno el que decide, en última instancia, si continúa el juicio político y observa el procedimiento que está establecido. Es decir, tiene que socializarlo el informe de la comisión, tiene que convocar al Pleno para que ahí las partes involucradas hagan su defensa. Es decir, el propio juicio político se va a ventilar es en el Pleno. Lo que hacemos nosotros es instruir el juicio político, evacuar las pruebas que tengan que evacuarse y al final presentar el informe. Pero tiene que entender el país que el juicio político en esencia se sustancia en el Pleno de la Asamblea. Ahora, si existe o no existe informe, de igual forma el Pleno sigue adelante. Es que el informe va a existir, de ley. Dado el caso, digamos, de asambleísta que no se existe. puede archivar ni para aprobar. ¿Qué es lo que pasa? Es el Pleno el que resuelve en última instancia. Y eso tenemos que tener absoluta claridad. No se puede archivar, no hay facultad de la comisión, porque eso se puede malinterpretar de que la comisión decida archivar. Ese es un error y hay que aclararlo de una vez al país. Nosotros no tenemos ninguna facultad porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa no nos da esa facultad. Es el Pleno el que decide con votos si continúa o no el juicio político. Asambleísta, ahora en orden de trámite, hay otros juicios que están encolados en la Comisión de Fiscalización, unos que ya están para conocerse, otros que el CAL ya ha calificado y nada más falta que pase a la comisión. Al tener ya este juicio del presidente, ¿tendría prelación o cómo sería este tratamiento? La Ley Orgánica de la Función Legislativa lamentablemente tiene contradicciones muy serias. Y esas contradicciones están en el artículo 81, inciso final, y en el 90. Cuando el 81 nos dice que la comisión no podrá abocar conocimiento de otro juicio político mientras uno está en curso, es decir, mientras termine. Y en cambio el artículo 90 nos obliga a conocer de inmediato el juicio político con el presidente de la República.
¿Qué es lo que quiero aclararles? Que actualmente estamos nosotros esperando una sesión esta tarde que tenemos de la comisión para finiquitar el tema del juicio político que estaba en contra del exministro del Interior, del secretario de Seguridad y de la secretaria de Derechos Humanos. Aspiremos de que esto se ventile de una vez hoy en la tarde, porque no tiene razón de que prospere algo que ya no tiene ni interpelantes, no tiene ni prueba, por lo tanto es algo insubstancial que no deberíamos nosotros continuarlo. Y ahí estaríamos nosotros habilitados sin ningún impedimento como para abocar conocimiento inmediatamente cuando el CAL nos traslade a la comisión el juicio político del presidente de la República. Sí, la pregunta que usted me hace es contundente. Tenemos a la espera otros juicios políticos, pero la ley también es mandatoria, nos dice inmediatamente, ¿hay contradicción? Hay contradicción. ¿Hay vacíos legales? Sí hay, pero aquí tenemos que diferenciar que hay dos procedimientos. Uno es el juicio político para ministros, secretarios de Estado, y otro es el trámite para presidente de la República. Y nosotros en ese sentido, ¿qué tendremos que hacer? No es que estoy adelantando criterio, tenemos que cumplir lo que dice la ley, es decir, abocar conocimiento inmediatamente del juicio político al presidente de la República. Hoy archivan hoy se votaría para el... de archivar, vuelvo a insistir. Hoy tenemos la potestad de proponer al Pleno, recomendar al Pleno que se archive votar en ese sentido, sí, tenemos que votar en ese sentido, indicando de que legal y físicamente es imposible continuar un juicio político que no tiene interpelantes, que no tiene pruebas y no hay razón para que esto continúe. Es el Pleno el que debería resolver y abocar nosotros inmediatamente conocimiento del que llegue a nosotros, porque todavía no ha llegado el juicio político que tiene que notificarse a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Asambleísta, ¿cuáles son los plazos que se van a manejar en la Comisión de Fiscalización? Los que determina la ley, que más o menos me permito resumir en lo siguiente. Desde que llega a la Comisión de Fiscalización y Control Político, nosotros tenemos que abocar inmediatamente, dice la ley, conocimiento. Les notificamos tanto al presidente de la República como a los solicitantes del juicio político, porque no tienen todavía la calidad de interpelantes, eso es claro, son solicitantes de juicio político. Les damos 10 días, de acuerdo con la ley, para que presenten su contestación y anunciando las pruebas y presentando las pruebas que tengan que acompañar a su contestación. Luego de los 10 días se abre el término de prueba, 10 días plazo para que presenten pruebas de cargo y de descargo. Terminamos los otros 10 días, es decir, ya vamos con 20. Y luego tiene la comisión 10 días finales después de que se evacúen las pruebas para presentar el informe. Son improrrogables los 10 días. Hasta ahí ya llevamos 30 días. Posteriormente se entrega el informe al presidente de la Asamblea, el presidente tiene que socializar, dice la ley, el informe de la comisión y después de 48 horas tiene que convocar a sesión del Pleno, incluyendo en el orden del día el tratamiento del juicio político. En el orden del día tiene que comparecer los interpelantes, que ya tienen que designarse 2. Si actualmente presentaron la solicitud 4 asambleístas, tienen que designar 2 interpelantes. Y el presidente de la República tiene que comparecer también por sí o por interpuesta persona, dice, a través de un procurador delegado, para que haga uso de su derecho de defensa. En el día de la sesión en la que se va a desarrollar el juicio político, los interpelantes tienen 2 horas para hacer sus argumentos y convencer al Pleno de que tienen la razón. Y lo propio tiene el presidente de la República, 3 horas para argumentar en su defensa y para convencer al Pleno de que no se ha justificado supuestamente la causal que se está invocando. Luego de esas 5 horas pueden replicar los interpelantes con 1 hora y el presidente con otra hora, y luego de eso en esa sesión no se vota. ¿Por qué? Porque luego de eso tiene que convocar nuevamente el presidente a una sesión después de 5 días, dice la ley, hasta que en esa sesión se vote ya en forma, ya sin debates absolutamente, solamente se llega a votar y ahí se define si el juicio político ha tenido razón o no, y se votará con los 92 votos que exige la ley, mayoría calificada, para que se pueda proceder a la censura y destitución. Asambleísta, entonces estarían, si es que llega lo más pronto posible el juicio, con los tiempos justos para que tramite como está ahorita las autoridades de la Asamblea y la Comisión de Fiscalización. Caso contrario, tendrían otras autoridades. Ahora tenemos que esperar que nos notifiquen a la Comisión de Fiscalización y nosotros arrancamos inmediatamente. Esa es nuestra obligación y nuestro deber, y en eso hay que aclararle al país, y lo aclaro a través de ustedes, de los medios de comunicación. Nosotros, especialmente quien habla, siempre he sido respetuoso de la Constitución y de la ley, y les vamos a garantizar un juicio.
Escuchamos al asambleísta Pedro Velasco, quien fue claro al señalar que es el Pleno quien decide y sustancia el juicio político. El país debe entender que el juicio político se sustancia en esencia en la Asamblea Nacional. Además, Velasco dijo que desde que llega a la Comisión de Fiscalización se debe abocar de manera inmediata y se da inicio al trámite. Recordarles que aquí viene el plazo de 10 días donde está el derecho a la defensa y contestación a las acusaciones políticas. También está el tema de días adicionales para la actuación de pruebas, el plazo para que la comisión entregue el informe motivado. Luego el presidente de la Asamblea dispone la difusión del informe y luego de 48 horas de difusión del informe, el presidente de la Asamblea debe convocar al Pleno en el plazo de 5 días para dar el trámite.